El primer milagro que Jesús realizó en esta tierra consistió en transformar el agua en vino. Y ese mismo Jesús que fue capaz de transformar el agua en vino, también es capaz de transformar el corazón de piedra, el corazón duro, en un corazón de carne. Vamos a hablar en la lección de esta semana sobre transformación. Y así vamos a definir claramente lecciones sobre la transformación. Bienvenidos todos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos ya en la lección número 12. Y el título de la lección es Vencer con el bien el mal. Vamos a hablar de Romanos, el capítulo 12 y el capítulo 13. Y vamos a concentrarnos apenas en un solo asunto. Lecciones sobre vidas transformadas de Romanos 12 y 13. En el versículo 1 y el versículo 2 de Romanos, nosotros encontramos algunas frases que son esenciales para la vida cristiana. Anoten allí. La primera frase es hermanos. Pablo no hace mención de la diferencia entre judíos y gentiles. Para él todos son hermanos. En segundo lugar, la segunda frase clave es la expresión sacrificio vivo. Y con frecuencia yo llego a la conclusión de que es más fácil morir por Cristo que vivir por Él. Después de todo, aunque morir puede ser difícil, solo hace falta un poco de valor una vez y luego todo se acaba. Pero ser un sacrificio vivo significa que hemos de dedicarnos a Cristo todos los días, todo el tiempo, en cada instante de la vida. Y para muchos esto es muy difícil. La tercera frase clave como introducción a todo esto es la palabra transformación, transformaos. La palabra griega usada por Pablo es la raíz del cual proviene el vocablo famoso, ¿no? Metamorfosis, que es el proceso biológico mediante el cual una oruga se transforma en una mariposa. Y esta es una de las ilustraciones más impresionantes de lo que ocurre cuando alguien conoce a Dios, entonces su vida es transformada por el Señor. Ustedes deben conocer muchas personas como estas. Vamos entonces a definir ahora algunas lecciones para la vida de cada uno de nosotros a partir de esa palabra transformación. La primera lección sobre la vida transformada es reconocer la necesidad de estar unidos en medio de la diversidad. El versículo 4 y 5 dice lo siguiente: de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, dice la Biblia. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Aunque la iglesia ha de ser una iglesia unida en propósito, cada vez que uno de sus miembros también debe constituirse en un especial instrumento de Dios a través de sus dones. Y entonces aquí nosotros encontramos que a todos Dios les ha dado un don especial diverso para la edificación de la iglesia. La segunda lección sobre la vida transformada la encontramos en el versículo 9. La palabra clave es amor. Los versículos 9 al 16 destacan las muchas facetas de ese amor. Dice que es genuino, odia la maldad, se concentra en lo bueno, es alegre, confiado, paciente, bendice a los enemigos y no busca venganza, etcétera, etcétera. Estas lecciones del amor son impresionantes en la lección de esta semana. La tercera lección de Pablo sobre la vida transformada habla de cómo los cristianos deben lidiar con quienes los maltratan, aquellos que los persiguen. Pablo se refirió al tema en el versículo 14 específicamente cuando afirmó que los cristianos deben bendecir y no maldecir a quienes los persiguen. Y la historia humana ha demostrado una y otra vez que la venganza es maligna a pesar de ser universal. Pero la venganza no nos pertenece, no es de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús nos prohíbe hacerlo y Pablo también. Y en segundo lugar también porque la venganza no deja nada de bueno, trae consecuencias terribles siempre. En el versículo 18, Pablo define al final un santo mandamiento. Él dice que debemos vivir en paz con todos. La cuarta lección
de cómo debemos vivir una vida transformada es que debiéramos cumplir la ley del amor, el cumplimiento de la ley del amor en Romanos 13, 8 al 10. Anteriormente en Romanos 12, Pablo dijo que debemos amar a nuestros enemigos y dejarle la venganza a Dios. Pero ahora habla del amor por nuestros semejantes. ¿Cuál es la diferencia? Pablo afirma aquí contundentemente que el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Aparentemente Pablo no habla del gran mandamiento de amar a Dios, porque ese no era el problema de la iglesia de Roma. El problema era que lograr que dentro de una congregación que estaba dividida se amaran unos a los otros por encima de las barreras raciales o de cualquier otro tipo de barreras. Ese era el problema y por eso él dijo que debieran amarse unos a los otros. La quinta lección sobre la vida transformada es que los cristianos siempre deben tener los ojos fijos en la esperanza del advenimiento de Jesús. Esto en el versículo 11 al 14. El creyente entiende que la vida presente no lo es todo. Y finalmente, cuando en Romanos se habla de salvación, se hace referencia a tres aspectos diferentes. En primer lugar, uno de las frases más importantes que hemos estudiado este trimestre es justificación. Y esto es lo que pertenece al pasado. La otra palabra es glorificación, que pertenece al futuro. Y el tercer término es santificación, y es una realidad del presente. Y las tres debieran estar involucradas en nuestra vida. Algunas aplicaciones, por decir, dos aplicaciones de Romanos 13, 12. Cuando afirma que como creyentes tenemos que hacer dos cosas específicas. En primer lugar, desechar las obras de las tinieblas. Y en segundo lugar, vestirnos de las armas de la luz. Quienes llevan una vida cristiana y viven el amor de Dios, ellos serán capaces de adquirir la salvación cuando Jesús venga en las nubes de los cielos, y que Dios nos bendiga en este propósito. Apenas dos preguntas para terminar. ¿Quién va a llevar esperanza del advenimiento de Jesús a los demás? ¿Quién va a reflejar el carácter de una vida transformada para poder contagiar al mundo? Estas preguntas debiéramos hacernos al final de esta lección, porque Dios apenas no quiere transformar nuestras vidas para nuestro propio fin, sino para ayudar a otros también a ser transformados. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice, Señor, la transformación permanente en nuestro corazón y ayúdanos a ser agentes de transformación de otras personas también. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Recuerden nuestro lema: maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.